Muchas gracias, Marta. Sí, así es, amigos. Es que, mire, siempre estos temas son buenísimos porque tenemos varias fases de debate en los temas. Antes de salir al aire, cuando estamos al aire y después, ¿no? O sea, es muy divertido esta parte. Por eso me fascina a mí el programa. Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Javier, El encantado perdón, de estar aquí. el perdón verdaderamente es algo que puede parecer muy complejo y puede parecer muy complejo porque a muchísimas personas les cuesta mucho trabajo practicarlo, ¿no? Pero muchísimas personas, hay quienes han llegado a vivir toda una vida con rencores y sobre todo con rencores hacia personas que realmente aman. Esa es la parte más confusa. ¿Cómo puedo yo tener rencor hacia alguien que verdaderamente amo? Y ese ciclo les puede llevar hasta la culminación de su mera existencia, donde tal vez en el último aliento deciden buscar o pedir el perdón. ¿Por qué somos así? Bueno, yo creo que es una suma de muchas cosas. El perdón es un tema muy complejo porque existe algunas confusiones, inclusive la frase que leyeron hace rato. Que nos la expliques, por favor. Que decía ¿no? que el perdonar es un acto de vanidad o es un acto de debilidad o de miedo. Sucede cuando confundes lo que es el perdonar con el condonar, ¿no? Mucha gente tiene esa confusión, piensa que perdonar es condonar y decir, bueno, me violaste, ¿no? Pues no hay ningún problema. No, sí hay un problema. Es algo muy serio, hay que denunciarlo, hay que llevarlo a las autoridades, etcétera. Pero el perdón no significa condonar, no significa que lo que hiciste está bien o que no le voy a dar importancia, que es cuando sería un acto de vanidad, ¿no? Si tú me robas a mí $1000, pues yo te diría una de dos, está bien, no te preocupes, a mí me sobra el dinero, ese es el acto de vanidad. O, no, pues mejor no te reclamo porque capaz que me robas 1000 o me golpeas, entonces sería un acto de miedo. Entonces el decir, ¿sabes qué? No voy a hacer nada al respecto para que no haya bronca, eso cuando se convierte en un acto de vanidad o un acto de miedo. Pero eso no es perdonar, eso es condonar, eso es como hacer que no pasó nada, eso es como decir que lo que me hiciste está bien o que no me importa. Pero eso no es en realidad el perdón. El perdón es un ejercicio personal de una liberación de las emociones atrapadas en ti. Y Roxana me preguntaba, ¿no? Desde el otro segmento, ¿cuáles son las consecuencias? Híjole, puede haber cualquier cantidad de consecuencias, empezando porque el cuerpo lo va a resentir. De hecho, esta autora muy conocida de libros de crecimiento personal, Louisa Hay, dice algo muy interesante. Dice, si tú no lloras, tu cuerpo se encargará de llorar por ti. Entonces, esto pasa igual con el rencor. Si tú no lo liberas, el cuerpo lo va a manifestar en alguna parte. Y hay algunos estudios muy interesantes y muy serios, y lo digo con mucho cuidado porque la gente, cuando digo estas cosas, brinca inmediatamente porque piensa en su abuelita o piensa en su tía. Y normalmente yo trabajé con un instituto de medicina holística muchos años y aún con la viejita buena onda, toda amorosa, encontramos que esto que voy a decir era cierto. Existe una correlación entre el problema del cáncer y el resentimiento. Es casi imposible encontrar una persona que ha tenido algún tipo de cáncer que no tenga guardado algún tipo de resentimiento en el cuerpo. Entonces parece haber una conexión muy fuerte entre el cáncer y el resentimiento y por lo tanto mucho del trabajo del cáncer a nivel psicoemocional es esa liberación y ese perdón que pudiera llevarte a una mejor salud inclusive. Ay, qué barbaridad. Pues esto que lo dices es sorprendente, sobre todo porque ahora están tomando mucha vigencia y se están poniendo de moda las técnicas de liberación emocional, ¿no? Que finalmente puedan efectivamente ayudarte a soltar eso. Pero, Edmundo, yo me pregunto, la mente es tan compleja que nosotros solemos vivir una experiencia, la catalogamos y la archivamos de acuerdo a cómo nos impactó en ese momento y así la podemos arrastrar el resto de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí entonces para lograr poder perdonar no tan solo a quienes nos ofenden, sino perdonarnos a nosotros mismos por nuestras incapacidades o por los agravios que cometimos? Porque muchas veces ese sentimiento de culpa también lo cargamos por las cosas que hicimos y por a quienes lastimamos. Por supuesto. Fíjate que el tema del perdón a uno mismo es un tema también muy extenso. Y yo habría que reencuadrar, esta es una de las técnicas más importantes que hay en estas cuestiones de liberación emocional y del perdón y todo esto, es el reencuadre, es decir, dar una interpretación distinta. Normalmente, salvo algunas excepciones, lo que hiciste o no hiciste y que puede haber sido inadecuado o incorrecto, generalmente no fue motivado por una malsana intención. Generalmente o es circunstancial o es por situaciones de falta de información en un momento dado. Entonces, tienes que retomar ese punto con respecto a ti mismo, que generalmente lo que hiciste o no hiciste, de lo cual estás arrepentido el día de hoy, es muy probable que haya sido lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento.
Es decir, dadas las condiciones, dado el conocimiento, dada la experiencia que tenías, posiblemente fue la decisión que tú pensaste que era la mejor. Que después las consecuencias resultaron catastróficas o dañinas para ti o para alguien más. Bueno, pues sí, por supuesto. Y habrá que ir a ver en qué medida podemos reparar esos daños que son la consecuencia de la decisión que tomamos. En cuanto a las demás personas, es muy importante considerar básicamente dos cosas con respecto al perdón, que te digo, yo doy un curso de 8 horas sobre el perdón, ¿no? Entonces hay mucho que decir, pero hay dos cosas que para mí son fundamentales. Uno, comprender que hay una gran cantidad de daños que tú vives como personales que en realidad son circunstanciales, ¿no? Es decir, la persona no te robó a ti porque te quería robar a ti. Te robó a ti porque es una persona que roba. Lo que pasa es que tú estabas en ese momento, en esa condición, o sea, fue lo que estaba ahí, inclusive hasta la infidelidad, ¿no? Es decir, platicaba el otro día con la sexóloga, es decir, la persona iba a ser infiel con quien se casara. No te fue infiel a ti. Claro. Es un acto que no es personal, es una cosa que es circunstancial. Y esa es la segunda parte que es muy importante para mí, que la mayoría de las cosas en la vida no son personales. Pero las tomamos como tales. Las tomamos muy personal. Entonces es inclusive desde la mirada, ¿no? Decía mi maestro con mucha risa, ¿no? Es que me miró feo. Y mi maestro decía, no sea usted burro, así mira él. Sí. Entonces, eso es mágico, ¿no? En el momento en que cambias el cómo percibes las cosas, pues te dañan menos o nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Recuerdo una película, si nos puedes ayudar con esto, Edmundo, de Will Smith, creo que se llamaba 7 almas o 7 vidas, algo así, en donde el tipo tiene por una conducción equivocada y va bebido y afecta la vida de 7 personas, ¿no? Y lleva con esa culpa, cambia totalmente su vida y la consagra a tratar de reparar. Y en ese reparar, yo no sé si finalmente terminaba recargándoles de culpa más a las personas que trataba de ayudar. Fíjate que es una película muy interesante. Lo que sucede en realidad es que él mata a su propia familia en un accidente y luego busca la reivindicación a través de donar sus órganos a diferentes personas. Es una pauta muy interesante de redención y finalmente es el sacrificio último, ¿no? De hacer que tu vida valga la pena a través de dar tu vida misma. Entonces hay un planteamiento muy profundo ahí, obviamente pues sujeto al debate, ¿no? De si serviría o no serviría de redención. Y creo que al final él logra lo que busca, ¿no? Él logra lo que busca, se mete en una paradoja sensacional porque a quien le va a donar su corazón finalmente acaba enamorándose de ella, ¿no? Entonces es en el de, llega un auténtico planteamiento del amor, está muy complicado, ¿no? Que dices el amor como el objeto de deseo porque quiero quedarme contigo y el amor como el regalarte la vida para que tú sigas viviendo, ¿no? Entonces él finalmente opta por la segunda y es una película muy interesante, ¿eh? con esto que tú planteas. Y complejísimo, ¿no? Porque finalmente opta por hacer lo que lo hace sentir mejor a él, en lo particular. Híjole, nos vamos a quedar aquí discutiendo. No, mejor no. Mejor no, porque sí está muy interesante. Lo que sí es una técnica, tenemos que buscar esas técnicas. Si usted no encuentra en lo personal la forma de cómo reetiquetar o cambiar la forma en que archivó esos recuerdos que le están afectando y causando ese gran dolor, ese gran rencor, porque no puede perdonar, pues busque ayuda. Mire, yo honestamente se lo digo con toda sinceridad, estos especialistas como el que tenemos aquí son muy buenos para ayudarnos a encontrar ese camino. ¿Por qué no nos das tus números? Con muchísimo gusto. Me pueden encontrar el teléfono en San Diego, 619-618-2864, 618-2864. Mandarme un correo a info@edmundosanchez.com o visitar la página edmundosanchez.com y ahí se pueden contactar conmigo también a través de Facebook. Le pueden dar clic al icono de Facebook en mi página. Edmundo Sánchez con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias.